Datos perturbadores que quizás no conocías, especial de Halloween. Pedro Rodríguez Filo, un asesino en serie que fue condenado a 128 años de prisión por matar a 71 personas, pero tenía un código: solo mataba a profanadores, asesinos y pedófilos. Ed Kemper, el asesino coed, utilizó la cabeza de su mamá decapitada como blanco para dardos. Después de que la mató, practicó la necrofilia con ella. El 30% de los niños aseguran escuchar voces debajo de su cama. El cuento de Caperucita Roja no es tan amigable. En la versión original, el lobo obliga a la Caperucita a comer los órganos de su abuela y además la obliga a tener relaciones íntimas con él. Rayos X de un esquizofrénico que murió intentando hacer que las voces de su cabeza se detuvieran. Es común que aparezcan pies humanos en las costas del Mar de los Salis, ubicado entre Vancouver y Seattle. Según la FDA, se calcula que hasta un 10% de los granos de café verde pueden estar infectados por insectos. George Washington temía ser enterrado vivo en su lecho de muerte. Le ordenó a sus sirvientes que le prometieran no enterrarle hasta 3 días después de su muerte. La teoría del huevo dice que todos somos el mismo ser reencarnado, lo que quiere decir que todos los seres humanos somos nosotros mismos viviendo una reencarnación tras otra, y una vez que vivamos todas las vidas y las por haber, nos convertiremos en un dios. ¿Has escuchado? Mientras nosotros hacemos nuestras cosas, alguien muere en el mundo. Cada día mueren 160,000 personas. Cada 102 segundos muere alguien en la guerra. Cada 60 segundos muere alguien a manos de un homicida. Cada 30 segundos alguien se suicida. Cada 26 segundos alguien sufre un accidente automovilístico fatal. Cada 3 segundos alguien muere de hambre. Cada 3 segundos un niño menor de 5 años pierde la vida y cada 1 segundo fallecen 2 personas por una u otra razón. Durante la Santa Inquisición te torturaban dejándote recostado en una mesa y dejando una caja llena de ratas encima de tu estómago, las cuales para arrancar perforaban la piel y los intestinos. Un muñeco llamado Robert de la vida real fue la inspiración para la creación de Chucky, el muñeco diabólico. Se dice que los humanos conocemos solo el 5% del océano y que el resto es ocultado por los gobiernos. Se dice que se encuentran muchas criaturas y bestias tan gigantes que podrían acabar con la humanidad y que por eso se dejó de investigar el océano. Nunca sabrás cuántas personas hay en tu casa contando a los fantasmas. La voz de tu cabeza no puede decir la letra R si no mueves la lengua. Cuenta la leyenda que en las afueras del pueblo de Tlajomulco había un lugar de reunión de brujas, brujos y personas que se dedicaban a la magia negra. Cuenta una persona que en ese lugar hacían sacrificios, rituales y brujerías, y que un día invocaron al mismo Satanás. Te aseguro que más de alguna vez te has preguntado cómo invocar a un demonio, pero no te has preguntado cómo invocar a un ángel. Después que una persona era acusada de brujería, el siguiente paso era revisar si las personas tenían marcas de nacimientos, lunares raros o terceros pezones, pues estos eran señales de pactos con el diablo. El tercer pezón era supuestamente utilizado para amamantar a Satanás. En niños, los dientes definitivos están justo bajo sus ojos. ¿Escuchaste alguna vez un silbido que no sabía de dónde venía? Se dice que los espíritus tratan de llamar tu atención. Puede ser que en ocasiones solo quieran jugar contigo y en otras solo quieren hacerte daño. Los fantasmas están entre nosotros porque pueden estar perdidos en nuestra dimensión o quieren apoderarse de un alma para sentirse vivos. Los tipos de fantasmas. Número 1. Espíritus. Suelen ser los más comunes. Número 2. Espectro. Son peligrosos. Número 3.
entes capaces de poseer personas. Número 4. Poltergeist. Logran mover cosas. Donde estás ahora mismo pueden haber almas en pena observándote. Si empiezas a mostrar síntomas de rabia, te volverás loco y morirás. No existe cura, tu cerebro se fundirá lentamente hasta que mueras. Tu cerebro te puede engañar para hacerte ver monstruos en el espejo. A esto se le llama el efecto Troxler. Es una ilusión óptica que afecta la forma en que percibes las cosas, tanto visual como mental. Había una forma de tortura llamada lengua de cabra. Los pies de una persona eran remojados en agua salada y luego eran lamidos por una cabra hasta que ya no tenían carne. En este momento, hay más de 40 millones de personas que viven esclavizadas. En casos de obscenidad infantil, alguien tiene que ver el video de principio a fin para poder testificar en la corte y dar una condena. La encefalitis letárgica, también conocida como enfermedad del sueño, es una en donde el paciente está consciente, pero no despierto, no tienen movimiento, ni emociones, o capacidad de habla, y no tienen una conexión con la vida en general. Puedes morir a causa de un chupete o chupetón porque es un coágulo de sangre que si se revienta puede causar un derrame cerebral. Si te revientas un grano de la nariz podría provocar una infección que se extienda hasta llegar a tu cerebro. Los paramédicos siempre son las personas que escuchan las últimas palabras de los pacientes que han sufrido un accidente. Estas palabras siempre son: me siento mal, ayuda. En caso de un aterrizaje forzoso en el agua, la tripulación no te permitirá salvar el cuerpo de un ser querido sin vida. La guillotina perdía su filo luego de las primeras ejecuciones y los últimos condenados sufrían por esto. Los astronautas del Challenger perdieron la vida cuando la nave cayó al océano. Estuvieron conscientes mientras cayeron durante 3 minutos. La famosa cadena KFC no solo esconde su receta, sino también turbios secretos como que sirven pollo en mal estado de más de 16 días. Y esto no ocurrió una sola vez, ya que son diversas las acusaciones de personas que se han dado cuenta que la comida está podrida. Las bacterias y los virus pueden estar congelados durante millones de años y seguir siendo viablemente infecciosos, y al no haber encontrado nunca a la humanidad, podrían tener un sinfín de resultados catastróficos si se descubren y consiguen infectar a una persona o un animal. Existe una enfermedad genética llamada fibrodisplasia osificante progresiva. Cuando el tejido se daña, se sustituye por hueso. Se ha registrado que las cucarachas comen carne humana, tanto viva como muerta, así como uñas, pestañas, pies y manos. La cucaracha americana y la alemana son más propensas a morder a los humanos que otras especies. 1 de cada 100 personas es una psicópata. Tus ojos tienen un sistema inmunológico separado del resto de tu cuerpo. Si se dañan de tal manera que afecta a cualquier cosa que no sean tus ojos, tu sistema inmunológico normal puede atacar el daño y no los reconocerá, lo que significa que tu propio cuerpo puede dejarte ciego permanentemente. El oído es lo último que se pierde después de morir. Es posible que oigas a los paramédicos y a los bomberos que te hacen la RCP. Ante la ausencia de comida, el cuerpo entra en un estado excepcional y comienza a alimentarse de sus propios componentes. Inicia con la grasa, después pasa al músculo y al final continúa con sus propios órganos. El cuerpo fallece porque termina alimentándose de sí mismo. Los plátanos son radioactivos. Debido al alto contenido de potasio, la radiación que contiene es prácticamente mínima. Cuando se transporta en grandes cantidades, estas pueden disparar las alarmas de los cuerpos debido a que la radiación presente en ellas es lo suficiente para activarlas.
Solo debemos concentrarnos en la hora a la que queremos despertarnos para que nuestro hipotálamo nos despierte exactamente a esa hora. Cuando nos encontramos en un ambiente poco familiar, solo descansa la mitad de nuestro cerebro, similar a como lo hacen los tiburones, y es por esa razón por la que nos despertamos más fácilmente. Tendremos suerte de no ser la generación que vea el fin del mundo. No se debe rezar el Padre Nuestro para las personas vivas, porque es atraer la muerte sobre ellas. Probablemente un asesino esté saliendo de la cárcel ahora mismo. Disney es uno de los lugares más felices, pero también uno de los más embrujados. Tu alma ya pudo ser vendida a un ser demoníaco y tú nunca lo sabrás. Han habido casos de personas que venden el alma de los demás para no poner en riesgo la suya. En Brasil, hicieron un festival únicamente para adorar a Satanás. Al mismo instante, se burlaban del Señor Jesucristo y Dios. En algún momento, alguien cercano a ti estuvo a punto de matarte y no te diste cuenta. En Colombia existe un templo dedicado al satanismo, llamado la Iglesia de Lucifer, en el que igual a la iglesia, se celebran ceremonias dedicadas al diablo y cuentan con sus propios mandamientos y Biblia satánica. Hay más probabilidades de morir a causa de un atropello causado por un conductor irresponsable que encontrar el amor en la calle. Se dice que los doctores pueden llegar a matarte a propósito, si llegan a tener muchos enfermos sin atender. El 10% de las muertes causado por accidentes de tránsito pueden ser en realidad por suicidios. El rey Salomón no partió a un niño en dos, pero sí creyó que ese era la mejor forma de averiguar quién era la verdadera madre de un niño. Afortunadamente, no hubo derramamiento de sangre, pero sigue siendo una historia bastante aterradora. Judas Iscariote tuvo una muerte no tan pacífica. Con el pago que recibió por su maldad, Judas compró un campo, allí cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y todos sus intestinos se derramaron. El Vaticano ayudó a varios criminales de guerra nazis a escapar de las fuerzas aliadas. Según reportes, la princesa y el sapo provocó que muchas niñas besaran a sapos, y 50 de ellas terminaron en el hospital con salmonela por eso. Cuando te quemas con el sol, tus células están muriendo para evitar convertirse en cancerosas. Podrías morir en cualquier momento, sin previo aviso, y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto. En este momento, se están produciendo 18 genocidios en el planeta, y desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, se han producido decenas de ellos. Si una persona es mordida por un animal que tiene la rabia, seguirá haciendo vida normal durante 12 semanas, y después de que se desarrollen los síntomas, no hay forma de que salga con vida, sabrá que va a morir. Un número increíble de personas que mueren de deshidratación lo hacen con una buena cantidad de agua fresca en su poder. Tienes más posibilidades de morir a manos de un enjambre de abejas que de ganar la lotería. Hay una teoría que dice que a los perros les gustan los juguetes chirriantes porque los sonidos imitan los de una presa que es capturada. Un cuerpo humano podría quedar en el puro esqueleto en menos de 4 días en aguas profundas altamente oxigenadas. El abandono y los maltratos en la infancia modifican completamente el funcionamiento y la química del cerebro. Sonarse el cuello puede provocar un derrame cerebral, pero es poco común. Que una persona pueda ser asesinada por organismos tan diminutos que ni siquiera podemos verlos. Un médico llamado Karl Tanzler era un necrófilo y romántico empedernido. Se obsesionó tanto por una paciente que, después de muerta,
Exhumó su cuerpo y vivió con ella durante algún tiempo. Se dice que reemplazaba con yeso las partes descompuestas del cuerpo para preservarlo. Las catacumbas de París albergan los restos de 6 millones de personas. La esperanza de vida humana promedio es de unas 4.000 semanas, es de aproximadamente 76,7 años. Una vez culminara la guerra, Hitler pretendía dar vida a lo que llamaba Museo de una raza extinta, un museo que sería dedicado a exhibir toda clase de objetos de los judíos que habían sido exterminados. En el mundo, son 854 millones quienes sufren por hambre, pese a que el planeta produce alimentos en cantidad y calidad suficiente para todos. La gripe española mató, entre 1918 y 1920, a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Lisa Ann French fue una niña de 9 años de Fond du Lac, Wisconsin, que fue brutalmente asesinada y agredida por su vecino, Gerald Miles Turner Jr., más tarde apodado The Halloween Killer. Golpear a alguien en la cabeza no solo resulta en la pérdida de conciencia, es más probable que ese alguien termine muerto. En la realidad, esto no solo provoca que pierda el conocimiento, puedes causarle una conmoción cerebral, por último la muerte. Los científicos forenses pueden determinar cuánto tiempo ha pasado desde la muerte al observar las especies de insectos en el cuerpo. La piel alrededor del dedo y las uñas de los pies se seca y se contrae después de la muerte, haciendo que parezca que han crecido. La comunidad de Zoroastrian Parsi en India ofrece sus muertos a los buitres en lugar de enterrarlos o quemarlos. La medusa Turritopsis dornii es oficialmente conocida como la única criatura inmortal en el mundo. Vive para siempre. Las personas zurdas mueren 3 años antes que las personas diestras. El síndrome de suplantación es un síndrome raro en la práctica clínica en el que el paciente cree de forma irreductible que una persona de la familia o de su círculo de conocidos ha sido sustituida por un doble exacto. El síndrome del impostor es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir. Así que esta enfermedad no se compara con la baja autoestima o falta de confianza. La pica es un síntoma que se manifiesta por la ingesta persistente y compulsiva de sustancias no comestibles como tierra, arcilla, tiza, jabón y materia fecal. Puede llegar a haber 50 asesinos en serie activos en los Estados Unidos al mismo tiempo. La acrotomofilia es una parafilia consistente en sentir deseo o preferencia sexual por alguien que tiene algún miembro amputado. Tu teléfono celular tiene 10 veces más bacterias que un asiento de inodoro promedio. Una roca espacial de 900 metros de ancho es suficiente para amenazar la existencia de toda nuestra especie. Incluso rocas que apenas 40 metros tienen potencial para desencadenar cataclismos en nuestro planeta. La etnia de los Sherpas utiliza los cadáveres abandonados en el Everest como puntos de referencia y ubicación. El holandés errante es un barco fantasma, la leyenda muy extendida alrededor del mundo. Según la tradición, es un barco que no pudo volver a puerto, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. Si permaneces en total oscuridad por más de 3 días, puedes quedarte ciego. Pasamos 20 años de nuestra vida durmiendo y 1 año teniendo pesadillas. Lugar de nacimiento de Halloween no es una fábrica de azúcar. La festividad existe desde hace unos 6.000 años y se cree que se originó alrededor del 4.000 años antes de Cristo en Irlanda.
Cuenta la leyenda que si usas la ropa al revés y sales a caminar hacia atrás en la noche de Halloween, según las tradiciones podrías encontrarte con una bruja justo a medianoche. No te asustes si ves una araña en Halloween, se cree que es el espíritu de un ser querido fallecido que vino a visitarte y cuidarte. El vampirismo es un raro trastorno mental, caracterizado por una necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir la sangre existiendo o no el autoengaño creencial de ser un vampiro. El número de pederastas en el mundo se cuenta por centenares de miles, si no por algún millón, si contamos los países asiáticos y africanos. Según UNICEF, 120 millones de niños han sufrido opresión por parte de pederastas. En la Inglaterra del siglo XIX, la gente creía que los vampiros causaban la tuberculosis. Los que fallecían por esta enfermedad se les clavaba una estaca en el corazón. Técnicamente tenemos algunos minutos de vida, pero cada vez que respiramos reiniciamos el temporizador. Hay más actividad paranormal en una iglesia que un cementerio, dado que se encuentran más objetos sagrados y religiosos. Las personas solitarias son más atractivas para los demonios y espíritus. En la Inglaterra victoriana, la gente tomaba fotos de sus parientes muertos en posturas realistas para guardarlas como recuerdos. En el siglo XIX, una mujer fue ahorcada luego de que matara a los niños que prometió cuidar. Los restos humanos fueron un ingrediente habitual en la medicina hasta el siglo XX. En la Edad Media, si alguien era ahorcado por un crimen, podían dejar su cuerpo en la horca durante algunos años. Una novela sobre un barco aparentemente insumergible que es golpeado por un iceberg se publicó en 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic. El famoso payaso de la película Eso, Pennywise, fue inspirado en el asesino Wayne Gacy. Este se disfrazaba de payaso y organizaba fiestas infantiles, mató a 33 personas, entre ellos niños, se hacía llamar Pogo. Muchas personas aseguran que los fantasmas son personas que no se han dado cuenta que han muerto y están atrapados en una pesadilla entre el mundo real y el del más allá. De acuerdo con expertos paranormales, antes de la muerte de una persona hay un 100% de certeza que al menos una persona de la familia o amigo cercano tenga una verdadera pesadilla sobre la muerte de esa persona. Si existe un Dios, Él tendrá que rogarme a mí para que yo lo perdone, frase dicha por un judío antes de ser ejecutado por los nazis. Está prohibido adoptar gatos negros el 31 de octubre en Estados Unidos. De esta manera, evitan que sectas satánicas los sacrifiquen. En Halloween, más que en cualquier otra noche, es 2 veces más probable que un niño sea asesinado por un auto o secuestrado por pederastas. Los humanos tenemos bastante potencia al morder como para arrancarnos un dedo con hueso y todo. Lo único que nos detiene es el factor de seguridad natural de nuestro cerebro. El organismo humano está lleno de bacterias que no son nocivas mientras estamos vivos, pero una vez que morimos estos microorganismos comienzan a comerse el cuerpo por dentro. Gran Bretaña tiene una historia compleja, llena de batallas, torturas, muerte y brujería, por lo que es uno de los países más embrujados del mundo. El dedo meñique de un humano aporta más del 50% de la fuerza de la mano. Según la mitología griega, los seres humanos fueron creados originalmente con 4 brazos, 4 piernas y una cabeza con 2 caras. Ante el temor de su poder, Zeus los dividió en 2 seres separados, condenándoles a pasar todas sus vidas en busca de sus otras mitades. ¿En algún momento te has cruzado con un desconocido en su último día de vida?
En 1975, la CIA creó un arma que lanzaba dardos que provocaban ataques cardíacos. El dardo era indoloro y pasaba desapercibido, el arma perfecta para hacer creer muertes naturales. Las guerras y ejecuciones del siglo XX dejó 200 millones de muertos. Algunos de los factores: tráfico de órganos, esclavitud, asesinos múltiples, caníbales profesionales, atentados terroristas, racismo, persecución religiosa y pobreza. A los prisioneros condenados a muerte en Japón, no se les da una fecha exacta de su ejecución. El prisionero se levanta cada día preguntándose si ese día será el día de su muerte. Existe un cómic de Mickey Mouse de 1930, donde Minnie dejaba a Mickey por otro ratón, y este trataba de suicidarse de maneras graciosas por su desamor. Cuando las vacunas, productos químicos y armas biológicas son probados en humanos, el 70% son probados en los países más pobres de África. La Organización de las Naciones Unidas sabe esto y lo ignora. La vida está compuesta por desesperación y tristeza y cubierta por pequeños momentos de felicidad. Alrededor de 100 tigres, 20.000 elefantes y más de 1.000 rinocerontes son asesinados cada año para traficar con sus huesos, piel, colmillos y cuernos. Pasaban tantas cosas extrañas en el set de El Exorcista que llevaron a un sacerdote para que bendiciera la utilería y a los actores. Cuando un paciente grave comienza a querer caminar y mejora de la nada, se le llama la mejoría de la muerte. Esto se da poco tiempo antes que la persona fallezca. El Vaticano ha mantenido la cabeza de una monja endemoniada y encadenada durante más de 300 años. Esta es la cabeza momificada de la ex monja María Rosenthal y permanece casi intacta. Las personas que se desvelan, a lo largo del tiempo, generarán depresión. En 9 lugares del planeta se dice que existen entradas al infierno. Se cree que cuando alguien despierta de golpe, ya que entras en un sueño tan profundo que tu cuerpo tiene ese mecanismo de defensa para no quedar en coma. La motosierra fue un instrumento auxiliar de los médicos. Se cortaba una parte del pubis para ampliar el canal de parto. El trastorno de identidad de la integridad corporal es el deseo o la necesidad de una persona de amputarse algunas zonas o extremidades sanas de su cuerpo. Muchas mascotas en Europa mueren luego de que sus dueños fallecen inesperadamente. Se dice que la mayoría de famosos vendieron su alma a alguna entidad demoníaca para obtener riquezas del mundo. El 79% de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. La población mundial crece en promedio 200.000 personas por día. A los funerales asisten más personas que a los cumpleaños. En el año de 1912 un orfanato en Francia hizo una rifa para reunir fondos. Los premios del sorteo eran los bebés. Existió un método de tortura persa, se llama escafismo. Consiste en alimentar y cubrir a la víctima con leche y miel para atraer a los insectos que de manera lenta devoran el cuerpo. En la ciudad de Berna, en Suiza, hay una escultura de más de 500 años. Es un hombre devorando bebés. Nadie sabe quién la construyó, con qué fines y qué es lo que representa. En Francia, es completamente legal casarse con alguien muerto. Los 3 tipos de muertes. En la muerte cerebral, el cuerpo puede seguir funcionando, pero se tratan de funciones autónomas de un cerebro que ya no tiene actividad neuronal y es irreversible. Muerte clínica es aquella en que el corazón deja de latir y se detiene la respiración. La muerte biológica es absoluta. No solo el cerebro está sin actividad y el corazón deja de latir. Es posible morirse de miedo. El temor profundo
El susto o el terror pueden causar un debilitamiento repentino del corazón, provocando un fallo cardíaco o una arritmia. Ambas pueden matarte.